Bueno, estamos con Lalo Pieroni, Eduardo Pieroni, licenciado en Psicología y amigo de la casa, que es que en tu condición de psicólogo y miembro del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción de Rosario, ustedes estuvieron trabajando en el 2003, después de a 15 días de la inundación, sí, estuvieron trabajando ahí en Santa Fe, produjeron un libro de toda esa experiencia. ¿Y qué es lo que vos viviste allá que tenga que ver con esto, con el post inundación de La Plata y Buenos Aires? Contarnos tu experiencia, sí, y andar relacionándola con esto. Sí. Fuimos como parte del equipo de salud mental del hospital. Esto hay que decirlo, que éramos grupos de 3 o 4 personas que, de acuerdo a cómo podíamos ir yendo, sí, el hospital proveía los medios, el desplazamiento, o sea que éramos el equipo de salud mental del hospital acá de Venado Tuerto, sí. Después, bueno, una vez allá uno se reunía con sus colegas y más o menos respondía a... Como todo era algo que nunca había pasado y la organización de todo estaba por darse, digamos, quienes más o menos tenían un lugar de referencia para situarse, como los colegios de profesionales, sobre todo de la salud mental, estaban ahí ya con mucha gente que había fluido voluntariamente, además de lo que se había pedido de los dispensarios y regionales, pero bueno, éramos parte de ese equipo, quiero decir esto, que fue mucha gente de ese equipo. Yo estuve más o menos una semana con un par de compañeras, Juliana Fernández, y me tocó con Gretel Forner, que si bien no es psicóloga, era parte de mucha gente también fue como voluntario. Esto también es importante decirlo, porque no hace falta, quien tenga el deseo, las ganas de ir, tener una profesión, digamos. Pero bueno. ¿De quién es la decisión de ir? Digamos, ¿quién decide ir a Santa Fe? Bueno, eso quería remarcar en este caso, que desde el hospital se nos invita a ir, además de tener, para ir hay que, bueno, por ahí dejar de lado cuestiones privadas, qué sé yo, para mí es más factible que se den personas que están en una dependencia municipal, provincial, que hay un contexto que te puede llevar, traer y tener algún medio para funcionar mejor, ¿no es cierto? La decisión fue personal, porque no era una obligación que vayamos, fuimos quienes pudimos, digamos, ¿cierto? Algunos fueron más días, otros menos, pero hubo una respuesta desde ahí. ¿Pero la iniciativa es del Colegio de la Segunda Circunscripción de Rosario? No, la iniciativa en ese momento, la verdad que no podría decirte bien de qué fue algo que iba apareciendo, lo que sí, desde el Colegio de Rosario fueron también. Yo fui por el Hospital de Venado, digamos, que en ese momento era parte del equipo de salud mental, en el cual trabajé durante 10 años. Sí, perfecto. Ad honorem. Sí, está bien. Y de ahí fuimos, estuvimos allá, vimos lo que podíamos hacer y bueno, se fueron dando cosas, algunas muy interesantes, muy importantes, porque en eso, bueno, ahí sí que realmente todo suma, ¿no? Uno se encuentra con situaciones tan imprevistas, la devastación total. Y bueno, a medida que íbamos al barrio, que no era fácil llegarle a la gente, porque había un contexto muy diferente al de hoy, era 2003, mucha desocupación, pauperización total. No sé si total, pero era muy distinto a lo de ahora, sobre todo con las características de Santa Fe, que es una ciudad particularmente con niveles más elevados en cuanto a marginalidad, desocupación, pobreza, que en ese momento lo había. Entonces, bueno, la inundación había provocado que mucha gente que vivía en los barrios que se inundaron tuvieran que, porque no le quedaba otra, instalarse en el centro, hasta en las casas de otros clubes, escuelas, los dispensarios y hospitales y salitas colapsados totalmente. Bueno, entonces hubo como una mezcla ahí del tejido social, digamos, de hecho que a nadie se le hubiera ocurrido y que había que afrontar un poco eso. Está bien. Quiero decir lo siguiente, y eso daba como resultado una cierta tensión, agresión, no era fácil, digámoslo, que tampoco se veían escenas de violencia grave, digamos, pero había otro contexto en donde las cosas eran más fácilmente se disparaban hacia parámetros, digamos, donde era más difícil la contención, con esto de los saqueos, la policía, había como una paranoia generalizada de que todo podía pasar, de que cualquiera le robaba a cualquiera, pero bueno, tiene que ver con lo que pasó y a medida que pasaron los días eso fue aflojando y el que tuvo que soportar que en su club ahora lo ocuparan otros chicos de otros barrios, de otros colores, qué sé yo, de camiseta, ¿no es cierto? Bueno, compartir con... y el trabajo más importante que se da justamente en ese momento, en un momento postraumático, ahora se va a escuchar mucho del estrés postraumático y eso.
En ese momento lo importante de los trabajadores de la salud mental, me parece a mí, es acompañar, estar con el chico que vuelva a la escuela, que encuentre a la abuela, que vea que el vecino no se murió, el amiguito está. Eso es muy importante, ayudar a recomponer ese lazo, ¿no es cierto? La cotidianidad. Claro, acompañarlo en ese proceso que es muy doloroso. No puede llega un muerto, que se entierre, que se haga el velorio. Estragos en el psiquismo de una persona, una cosa así rotunda, digamos, pero bueno, también cada persona responde de acuerdo a cómo puede, a su estructura psíquica, y va tomando cosas. Entonces, bueno, ahí la ayuda se volvió importante. Conectamos a gente que no había vuelto a tomar la medicación en 3 días, por ejemplo, cosas así que parecen muy simples, pero que no había más colectivo, la gente de la bicicleta que iba a la escuela no la tenía más, no había taxi, no tenía dinero. Entonces ahí hubo alguien como nosotros que llegábamos en un medio, esto hay que decirlo también, se nos facilitó mucho las cosas desde la gobernación de Santa Fe. Ricardo Espinosa era el secretario del entonces gobernador, y bueno, tuvimos acceso a, por ejemplo, un auto con el cual llevábamos medicamentos a personas que habían dejado de tomar. También hicimos un trabajo con los celíacos, porque había mucha comida, pero no para celíacos. Por ejemplo, hacía 3 días que si comían tenían diarrea, y si no comían tenían hambre, o sea que eran... Ese tipo de soluciones se pueden ir dando en ese ámbito, que por ahí no tiene nada que ver con la tarea de un psicólogo propiamente dicha, que consiste en acompañar a las personas más propiamente. Primera deducción que yo hago es que no necesariamente tenés que ser profesional. Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que tenés que tener una capacidad... Además, viendo y sacando conclusiones de lo que está ocurriendo en La Plata, que es lo que quiero remarcar y que a mí realmente me conmueve, es la cantidad de jóvenes que en este momento dicen los medios que están trabajando ahí, más de 10.000 jóvenes. Es una dimensión increíble, jóvenes de todas las agrupaciones políticas, sociales, ONG, Boy Scout, ONG, religiosas. Ahora que bueno, también los pobres se han vuelto a visibilizar un poco más con la cuestión esta del Papa argentino, y eso es una cuestión de fondo también, como estas catástrofes, no quiero decir pobre una palabra, los más necesitados de una palabra, quiero decir lo que a donde se dirigiría esa ayuda originaria, digamos, estas catástrofes los ponen en evidencia, son visibles a través de los medios, entonces todos reaccionamos solidariamente, aunque más no sea mandando una bolsa de ropa, comida, que es muy importante eso, es muy importante, pero yo escucho a este señor, Juan Carr, de Red Solidaria, que dice que ya hay comida para 6 meses más, entonces eso me hace pensar que es un contexto muy diferente al de Santa Fe en aquel momento. O sea que comida va a haber, hay jóvenes ahí, allá en aquel momento había, mucha gente que voluntariamente fue, pero ahora esto es otra cosa, es más, yo tengo muchísimas ganas de ir y verlo con mi propio ojo, porque y jóvenes que están dando todo, ¿no? La ropa que nos sobra en el ropero, digamos, porque también esto hay que decirlo. Pues, esto hace surgir a los pobres, pero si la semana pasada también estaban esos pobres, ¿y por qué yo no le daba la ropa que me sobraba? Qué sé yo, son cuestiones un poco más rebuscadas, me atrevo a decir, pero que también es el otro costado de la solidaridad. Así como veo esos chicos trabajando 20 horas por día ahí desinteresadamente, no puedo dejar de ver que hace muy poco tiempo había sectores de la sociedad militando por una causa que era: no me gusta que el Estado le dé a esa persona algo, planes, embarazadas, aparte invocando conceptos que uno nunca sabe de dónde salieron. Esto es decir, todas estas personas tal cosa, todo esto viven del Estado, todos estos son negros, todos son blancos, entonces yo salgo a militar una causa a la plaza, como nunca he hecho por otra causa aparte, eso hay que decirlo también, y me opongo total. Es lícito, estoy de acuerdo que la gente diga dónde le parece que tiene que ir la ayuda de un Estado, pero cuando un Estado lo está haciendo, supuestamente con errores, con muchísimas falencias, yo no estoy de acuerdo, está bien, porque yo quiero que la plata se use acá, no para abajo, esto y lo otro. Ocurre una catástrofe semejante, ¿qué pedimos? ¿El Estado dónde está? ¿Dónde está? Esto es algo que se ve ahora infinitamente. ¿A quién se le ocurre que a 350.000 personas, cuántas necesitas para asistirlas al otro día? Más o menos, a una por casa. ¿Cuántas necesitas? Ejércitos de 50.000 personas para que nadie diga el Estado no está acá, porque todos quieren. Yo entiendo la desesperación de un inundado que diga cualquier cosa, pero no entiendo ese tipo que hace poquito estaba en contra de que se lo ayude, ahora le manda cosas. Pero como si muchas de esas personas, está bien que el agua nos afecta a todas las clases, yo no quiero hablar ni de lucha de clases, ni de pobres, ni mucho menos, pero digo, cuando algo es tan masivo, igual de alguna manera, porque
¿Cómo? No, yo ahora no me doy cuenta que estoy mandando cosas a ese que hasta hace un tiempito atrás, yo lo digo esto, como no lo estoy queriendo o estoy poniendo en duda cómo que un Estado le dé algo, ahora yo le mando todo. Está bien. Digo, veo ahí una contradicción sí, como sociedad sobre la cual perfecto. invito a reflexionar, nada más que eso, por favor, porque me parece que son cosas que también surgen con las explosiones de solidaridad. ¿Por qué no estaban hace un mes atrás? O incluso, bueno, las donaciones de Cáritas habían aumentado muchísimo con el solo hecho de que el Papa sea argentino, que a mí me parece un fenómeno que tiene que ver con un contexto internacional, que es lo que a mí me impacta de este momento, ¿no? Cómo Argentina está posicionada en el mundo ante determinadas cosas, y que no es casual que haya 10.000 chicos ahí trabajando, claro. ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que a mí más me da esperanza, porque sé que, viste, ya está algo que nosotros los adultos difícilmente podamos hacer, y obviamente, como viene ocurriendo, los jóvenes nos muestran, los jóvenes y muy jóvenes nos muestran a los adultos cómo se debe reaccionar genuina y espontáneamente ante una situación así, porque está bien, tienen más facilidades, no tienen otras obligaciones, ¿es cierto? Pueden hacerlo, pero lo están haciendo. Claro. En Santa Fe no pasó eso, llegaban gente de acá, de allá. Yo confieso lo que me pasó el primer día que llegué a Santa Fe, había unos chicos ahí que ya estaban hace 15 días, ¿dónde eso de Misiones? ¿Qué hacía, querido? Y vine a ayudarme y dice, ¿y cómo viniste? A dedo, sí, a dedo y con el kayak, me dice el loco. Desde Misiones. Para... Como darte un ejemplo, de a veces como cuando uno tiene ganas de hacer algo, lo hace más allá de que, viste, te invite quien te invite, si te nace, vas y lo haces. Está bien. ¿Viste? O gente de Neuquén, yo hacía 15 días que estaba en Santa Fe. Yo que vivo 400 kilómetros, tuve que, está bien, desde el hospital se facilitó, pero no se me hubiera ocurrido ir a mí. Claro, esto quiero dejar en claro. Intento hacer un recorte de cómo a mí me llega esta realidad a través de los medios y catástrofes que por ahí lo mejor que pasa a veces es que no nos den mucho tiempo a pensar para decir cosas y decirlas ahora, después si hay tiempo las mejoramos, pero quiero decir esto. Es muy importante que pensemos las cosas de otra manera, diferente a como la veníamos haciendo respecto a eso, porque bueno, vos decís 10 años, pero más o menos son ciclos de 10 años o económicos, esto se da por el cambio climático, pero necesitamos eso, tal vez los argentinos como parte de expiar la culpa, y yo esto lo puedo pensar, bueno, a mí me da culpa que... ¿Qué me da culpa? No sé qué me da culpa. Yo lo que veo ahí es una identificación con que el agua a mí me puede llegar al cuello en un momento. Pero yo nunca voy a hacer esta clase social, ¿se entiende? Sí, clase social, yo no voy a necesitar de un Estado que me asista, porque yo soy otra cosa, y eso no me va a pasar a mí. Pero el agua me puede llegar a mí. Entonces hay una identificación y el brote de solidaridad y amor que ahora sí tenemos y nos damos cuenta. Está bien, porque justamente lo que pone manifiesto esto, digo, en cuanto a no pensar mucho, que esto surge. Está claro, me parece a mí. O seré yo quien lo ve de una manera... Las razones son falibles, dijo Borges. Lo importante es que van y ayudan. Bueno, ya que decís esto, hay una cita de Borges que a mí en estos días, que es muy cortito. El que da no se priva de lo que da. Claro, tal cual. No se priva, vos estás dando... Sí. Se privan los chicos que están 20 horas ya juntando basura. Probablemente se priven de algo, pero ni lo piensan así. Galeano también repite, en estos días salió en los canales ahí de TV, el proverbio africano ¿viste? La mano del que da siempre está arriba del... Sí, por supuesto. Entonces, pensémoslo desde ahí para que no nos sorprendan estos fenómenos y ver qué podemos hacer más cotidianamente para que esa bondad que tenemos indudablemente y solidaria de los argentinos, la podamos ir haciendo más... Analizando y cotidianamente. Aunque bueno, sea pensando de otro modo, como te decía, ¿por qué un Estado asiste a tal persona? Y pensando que dentro de ese grupo de personas hay quien se lo merece. No son todos así o asá, vagos, no, habrá, como dentro de este otro grupo de personas hay también de todo, ¿no? ¿Me explico? Pero lo que yo veo que hay sectores de intersección en cuanto a grupos sociales que ahora, viste, espían, puede ser espiar una culpa, si querés llamémoslo así, pero yo veo que hay una identificación ahí con el temor a que a mí eso sí me puede pasar, porque es real, porque los desagües se nos tapan a todos, ¿o no? Y si llueve 400 milímetros, ni te cuento. Con 100 nada más que han dado. Si con 40 ya tenemos localizado como por lo menos 5 o 6 lugares inundables. Por favor, viste, que no piense que uno está digo haciendo un agorero con esto. Va a pasar dentro de 10 años si sigue la tendencia, creo. Pero bueno, el cambio climático está también, entonces hay que atenderlo porque estos fenómenos son masivos. El final, Lalo, ¿a qué es comparable? ¿Puede ser comparable a una guerra, a la catástrofe climática y en este caso la inundación? ¿A qué es comparable? Las secuelas. Sí, en una guerra sí, seguramente.
otras características, por supuesto, qué sé yo, en este tipo de hechos no se ve sangre y eso y lo demás, pero bueno, convivir con los relatos de las personas, y mucho más ver por lo que bueno de La Plata, con la cantidad de personas que tuvieron momentos espeluznantes, ¿no es cierto? Ese es un relato que es muy propio de la inundación, ¿no es cierto? A diferencia de la guerra, que por ahí, bueno, cae una bomba, me mata y a mi familia, pero quiero decir, pero tal vez tuve tiempo de esconderme, no sé, de esto... Claro. Entonces la reconstrucción de esos hechos por las que tienen que pasar estas personas para poder tramitar psíquicamente, que ahí está el laburo terapéutico, creo yo, de ir a acompañarlos, por eso decía, tramitar eso es dificilísimo, y si bien es comparable en el sentido de la definición psicopatológica, o sea, lo que tiene que ver con el estrés, las neurosis de guerra, que esto, bueno, Freud lo describió muy bien, eran otras épocas y no hay mucho conceptualizado sobre cómo la incidencia de estos fenómenos, que si bien son parecidos, yo creo que tienen muchos puntos que son hasta más graves, digamos, que una guerra, sin dejar de... Está bien. Y una de las cosas que queda es que la heladera, el televisor, los muebles, se reponen, antes, después, pero se reponen. Pero digo, la historia, lo que conforma la historia personal de cada individuo, que son los afectos materiales y no materiales, una carta, una foto, ¿qué es más importante en la reconstrucción de la psiquis del individuo? ¿Cómo reconstruye su propia historia? Si pensamos, como bien vos decís, que esos son puntos de referencia que constituyen a una persona, una foto, un recuerdo, cuadro en la casa, ¿por qué no? Un disco... todo ese tipo de cosas que ya no van a estar, bueno, hay que reconstruirlas desde donde se pueda, justamente. Por eso ahí tiene el valor y la importancia de alguna persona que ahora vaya y no solamente lleve ropa, que lleve alguna guitarra o una nariz de payaso, a tratar de hacer revivir algo de aquellos momentos a esas personas, que no crea que todo es devastación, a pesar de que yo creo que por ahí por el camino de la alegría y de intentar del humor y sacarlos de ese espanto que están viviendo, esa persona puede ver que hay algo diferente e intenta reconstruir eso que nunca va a volver a ser como es, porque evidentemente, como vos decís, el agua se lleva absolutamente todo, todo, sobre todo allá que lleva todo, no queda nada, pero nada, entonces bueno, ir uno así con una canción, un cuento para leerle a los chicos, cebarle mate al tipo que está limpiando en la casa, porque a su vez esta es la otra cuestión, los chicos, ahora los papás están yendo a buscar comida a un lugar que le queda re lejos. Van bien, la mamá está secándola a los chicos que no van a la escuela, ¿qué hacen? Ir a cuidarle a los chicos a una familia un día, una hora, qué sé yo, lo que se pueda. O sea, suma muchísimo, porque por más que haya 10.000 personas, no se saturó el contexto de a todos los que llegó la ayuda. Por eso ahora en estos días vamos a ver todo lo que se queja, como que no llegó la política, que esto... Bueno, eso para mí es secundario. Es secundario, sí, tal cual. Lo que queda de todo esto, bueno, para los profesionales de la salud, reflexionar a ver qué hacemos con esto, cómo lo manejamos. Que sale de esta organización que ya ahora se puede ir dando. Yo me imagino que deben estar trabajando muchísimo ahí a este nivel también, si no es difícil a veces que la mejor de las voluntades se canalice, pero bueno, en forma aislada y personal uno también puede ir a hacer algo. Ahora escuchaba hace un rato que hay mucha gente el fin de semana, por ejemplo en La Plata, y recomiendan no ir, porque claro, cuando tienen mucho tiempo libre la gente, claro, y va, que vayan los días de la semana, pero hay miles de cosas para hacer y no hace falta tener más que ganas, digamos. Está bien, muy bien. Marce, ¿cómo nos quedó el tiempo? ¿Se terminó el programa? Bueno. Te hablo demasiado. No, porque es un asunto re interesantísimo, re interesante. Sí. Lalo, te agradecemos y esperamos contar con tu visita un poco más seguido. ¿Cómo no? No te hagas. ¿No te pueden agradecer? No te hagas el que está lleno de compromiso, que sabemos. No, por supuesto, pero eso es lo que a mí me da bronca, que crean que, viste, que lo pongan en evidencia. Bueno, Lalo, muchas gracias, muy amable. Gracias.